Crónicas del señorío de los Luna Cornago. En la primavera y el verano de 1332 se incrementó la tensión en la frontera entre Castilla y Navarra. La actividad bélica afectó a la parte norte de la extensa frontera y se llegó a creer que era inminente la ruptura de la guerra cuando el propio rey Alfonso XI estuvo merodeando por los alrededores, pero finalmente no fue así. En Navarra se pensó que el ataque se iba a desencadenar entre sus plazas fronterizas de Viana, La Guardia en Álava, la actual Álava, y San Vicente de la Sonsierra en la actual Rioja. En la zona meridional de la frontera, el conflicto se mantuvo latente y solo se apreciaron ciertas actividades políticas y demográficas que favorecieron, con diversa fortuna, la inclinación de determinados enclaves hacia uno u otro reino. Por ejemplo, el 1 de julio de ese año, el gobernador de Navarra buscó la intercesión de Guillén Montpesat, abad del monasterio navarro de San Salvador de Leyre, escribiéndole para solicitarle que hablase secretamente con el de Lescaldieu, a fin de que éste prohibiese al de Fitero que arrendase la granja de Niencebas a gentes extrañas al reino de Navarra. Guillén de Montpesat había sido abad del monasterio castellano de Fitero en 1312, hasta que en junio de dicho año pasó a serlo del monasterio navarro de Leyre, al afiliarse éste a la Orden del Císter, definitivamente dependiendo del monasterio de la misma casa madre que Fitero, Lescaldieu. Fortuny asocia el nombramiento de este abad con la estrategia de la monarquía francesa que gobernaba en Navarra y que con el apoyo del monasterio de Lescaldieu influyó en el proceso de navarrización de la comunidad cisterciense de Fitero. Proceso que, según Fortuny, habría comenzado ya con el nombramiento de un abad navarro, Miguel de Pamplona, que lo fue entre 1292 y 1296. Con esta política laboral y demográfica se intentó inclinar la orientación del señorío castellano de Fitero hacia el vecino reino que estaba ávido por lograr su anexión. En esta misma dirección iban los esfuerzos que por esas fechas realizaron destacados miembros de la nobleza castellana con gran presencia y propiedades en la zona fronteriza cercana al monasterio de Fitero. La deslealtad de algunos de estos nobles les llevó a aliarse con el gobernador de Navarra en detrimento de los intereses de Castilla, hasta que Alfonso XI desarboló parte de la conspiración mandando apresar y degollar al traidor Juan Alfonso de Haro. Debía de ser el segundo, hijo de Juan Alfonso de Haro I, en su propio castillo de Agoncillo, de La Rioja, en 1333. La mayoría del señorío de Cameros pasó en estas fechas a los hermanos Álvar Díaz y Alfonso Tellez de Haro, aunque parte de lo que había sido ampliado por medio de fechorías quedó en poder del rey, en detrimento de la importancia política de este señorío en la frontera con Navarra y Aragón. Quizás esto motivó que Alfonso Tellez mantuviese cierto distanciamiento y que llegase a enfrentarse con Alfonso XI. La parte del señorío que había quedado en manos de otro de los hermanos, su hijo Alfonso López de Haro y su nieto, el último titular de esta dinastía, Juan Alfonso de Haro III, ya no tuvieron la relevancia en el poder que tuvo su padre y que sí volvió a tener el señor de Cameros, al pasar en 1366 a manos de Juan Ramírez de Arellano. Por otra parte, Álvar Díaz tuvo un hijo homónimo que fue el que se casó con Urraca Corbarán de Lejet, quien a su vez fue hija de la aragonesa Sancha Vallés de Foces y del noble navarro Johan Corbarán de Lejet, alférez del estandarte real de Navarra, que en el golpe de estado de febrero de 1328, por el que se destituyó al gobernador de Navarra y a otros oficiales que había nombrado el rey de Francia, fue elegido como gobernador de Navarra junto con Juan Martínez de Medrano. Siendo los escudos de armas de ambos cónyuges casados en 1326 los que figuran en una pequeña cajita de madera policromada que se conserva en Fitero y cuya finalidad estuvo relacionada con la de un ajuar de bodas, quizá el de la propia Sancha Vallés de Foces, según los identificó Menéndez Pidal, datándolos en el segundo cuarto del siglo XIV. Concretamente entre 1320 y 1326, de acuerdo también con sus caracteres estilísticos.
Evidentemente, la data de esta caja debe de ser coetánea o posterior a la del citado matrimonio, pero este no explica la relación de esta caja con el monasterio de Fitero, pudiéndose plantear que la caja perteneciese al ajuar de la citada hija del matrimonio, Urraca, con el señor de Cameros, Albardía de Haro, y que quizá dicho matrimonio tuvo lugar en Fitero. Pues bien, de no haber abortado esta conjura, es muy probable que el señor limítrofe del señorío de Cameros hubiese influido y favorecido el triunfo de una potencial revuelta de la facción pro-navarra que sin duda existía entre los miembros de la comunidad cisterciense del monasterio de Fitero. Pues no hay que olvidar que, a diferencia de los señoríos laicos, la evolución demográfica de los señoríos monásticos tenían un alto grado de inmigración, y en el caso del fronterizo monasterio de Fitero es de esperar que la procedencia de los cistercienses fuese la de cualquiera de los reinos vecinos e incluso de allende de sus límites naturales, o sea, de Francia. A lo largo de 1334, Alfonso XI todavía dedicó gran parte de su actividad a solventar asuntos similares con otros nobles que habían mostrado su deslealtad, y aunque no les aplicó medidas tan drásticas como la del señor de Cameros, consiguió minimizar la amenaza que esto suponía para el control de la frontera con Navarra y de todo el reino en general. De modo que a principios de 1335 el reino ya estaba más apaciguado y el rey se sintió suficientemente seguro y cómodo con la nueva situación como para celebrar torneos a mediados de abril en Valladolid. Mientras tanto, las maquinaciones del botellero del rey de Francia y gobernador de Navarra, Enrique de Sully, no habían cesado, y también a principios de este año comenzó a asegurar las defensas de las villas de la Merindad de Tudela, como paso previo al inicio de los preparativos de una inminente guerra con Castilla por esta parte de su frontera. En la primera quincena de enero de 1335 comenzaron los preliminares para asegurar los lugares de la Merindad de Tudela, a pesar de cierta oposición que entonces encontró en Cintruénigo y Cascante. A continuación, ordenó al merino de Tudela, Pierre d'Aubigny, que hiciera una ronda para verificar la consecución y el estado de los aprestos, cosa que éste hizo a lo largo del mes de mayo. Entre el 2 y el 27 de mayo, el merino de Tudela realizó una ronda por todos los castillos y por todos los lugares y villas de la frontera de la dicha Merindad de Tudela, por ver si eran cerrados y si no, que los cerrasen en cuerpos y en algos, a cerrar en manera que a falta de ellos nos hubiese daño al reino de Navarra, regresando a continuación a Olite para informar de su situación. Es entonces cuando el rey de Navarra residía en Olite. Pues bien, se desconoce el negocio secreto del que trataron en esta discreta reunión, pero bien pudo ser el de ultimar los preparativos para hacerse con el control del castillo de Tudegén y del resto del señorío de Fitero, ya que poco después llegaron a oídos de Alfonso XI las noticias de que el botellero del rey de Francia envió gentes que entrasen y tomasen el monasterio de Fitero, que está en Castilla, diciendo que aquel monasterio era del reino de Navarra, y que además el citado gobernador contaba con el apoyo de algunos desleales nobles castellanos con intereses en esa frontera. Al parecer, el conde Juan Núñez de Lara seguía manteniendo cierta distancia con respecto a los intereses de Alfonso XI e incluso recelaba de correr la misma suerte que el correligionario y pariente señor de los Cameros, así como de tropas aragonesas que estaban lideradas por el propio infante y futuro rey aragonés Pedro IV el Ceremonioso, en virtud de los recientes acuerdos de colaboración que éste había alcanzado con los aliados navarros. El tratado con los navarros fue suscrito el 2 de febrero de 1333 y confirmado por el rey de Aragón, Alfonso IV el Benigno, el 23 de enero de 1334. Incluía el proyecto de matrimonio del citado primogénito aragonés con la infanta Juana de Navarra, que después, al consagrarse a la vida religiosa, fue reemplazada por su hermana María. La primera reacción del rey de Castilla fue la de intentar neutralizar la ayuda aragonesa a tan injusta causa, y con tal fin envió una embajada a su cuñado, el rey de Aragón, Alfonso IV, notificándole los desaguisados que el gobernador de Navarra había hecho en los reinos de Castilla, así como entrar a la fuerza en el monasterio de Fitero
y por él no podía dejar de tomar por ese hecho, extrañándolo como él cumplía, extrañándolo, o sea, echándolo. Porque aunque sabido que los navarros hacen en esto esfuerzo y ayuda, y les habían prometido a los de Aragón que si no podían excusar hacer ayuda, les enviasen a decir que el gobernador y les dejasen y desamparasen el monasterio de Fitero, que había entrado por fuerza y era su señor de Castilla, y sobre los daños que habían recibido en una parte de la otra, que el Gelofaire enmendar en guisa que ellos fuesen sin querella, haciendo el gobernador eso mismo en las querellas que los de Castilla hacían de los navarros. A veces me es difícil traducir del castellano antiguo. En fin, que se debía de referir al ataque castellano por el que fue destruida la villa de Navarra de Araciel, cuyas ruinas se encuentran situadas a orillas del río Alhama, al noreste de Corella, entre esta ciudad navarra y la Rioja de Alfaro y de Cadreita, en octubre del año 1334. Pues bien, a pesar de tan buena disposición, la gravísima enfermedad que padecía el rey de Aragón y que le costaría la vida a principios de 1336, hizo que le respondiese que no podía trabajarse de ninguna cosa que aquello que el rey le enviaba a decir, y entonces que si por mandato y por ruego del infante don Pedro, su hijo primo heredero, algunos quisieran y hacer ayuda al gobernador de Navarra, que no estaba esta guisa de podérselo contratar, por la dolencia que aquel tenía afincada. Y de otra manera, si sano fuese, gran voluntad tuviera de ayudar al rey Alfonso de Castilla y de guardar los pleitos y consumo que con él tuviera. De modo que Alfonso XI no tuvo otro remedio que declarar la guerra al reino de Navarra y comenzar los largos preparativos que debían de conducirle a la recuperación de su señorío de Fitero.